Hola, mi nombre es Ezequiel Curoto. Soy profesor de filosofía en la Universidad de La Matanza, en el curso de ingreso en la materia filosofía, claramente. Y hoy estoy aquí para intentar comprender junto con ustedes los apartados 8, 9 y 10 de la segunda unidad, la unidad de epistemología. Vamos a tematizar o a intentar explicitar en primer lugar apartados 8 y 9 en su conjunto, porque poseen una unidad temática, es decir, hablan sobre lo mismo, podríamos decir. Mientras que el apartado 10, que es un poco el epílogo, el final y un final crítico respecto del resto de los apartados, vamos a explicitarlo, a explicarlo, luego en solitario, ¿sí? Bueno, apartados 8 y 9 podríamos decir tematizan lo que es la filosofía hegeliana, ¿no? Hegel fue un filósofo alemán de fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, filósofo prusiano, mejor dicho, más que alemán, y que fue muy importante en la historia de la filosofía, dado que se lo considera como aquel que sistematizó todas las filosofías anteriores a él dentro de su propia doctrina filosófica, es decir, sintetizó, ¿no? Tomó todo el saber anterior y pudo construir un sistema total respecto a ese saber. Lo que nos interesa para intentar comprender apartados 8 y 9 es el tema del movimiento. Como habíamos visto en los apartados anteriores, tanto en las filosofías antiguas, que se matizan en los apartados 2, 3 y 4, como en la ciencia moderna, apartados 5 y 6, habíamos visto que el conocimiento se concebía siempre como teniendo como objeto algo permanente, es decir, tanto para la antigüedad como para la ciencia moderna no es posible pensar como posible de conocer al movimiento. Por ejemplo, en Platón habíamos visto que lo en sí, lo real, la idea, por ejemplo la idea de belleza, es algo inmutable, que no varía, ¿sí? Etc. Incluso en el apartado 3 habíamos visto que el concepto de verdad como correspondencia, esta identidad entre ser y pensar, solo podía comprenderse y solo podía ser posible si en esta correspondencia o esta identidad había una igualdad, y esta igualdad implicaba que no haya cambio, ¿no? Es decir, el cambio quedaba por fuera de lo que es posible conocer para Platón y también para Aristóteles, ¿no? Del mismo modo, en la ciencia moderna, si bien ya el objeto de conocimiento no son las esencias, sino que ahora es lo matematizable, lo geometrizable de lo empírico, de los objetos fenoménicos. Aún así, se trata de comprender estos objetos por medio de una constante, que es una fórmula que expresa una ley natural, ¿no? La ley natural es un universal, es decir, es una variable constante que vale para todos los casos, ¿no? y se aplica a todos los fenómenos que puedan, ¿no?, caer dentro de la fórmula. Por ejemplo, la fórmula de velocidad me permite calcular la velocidad tanto de un auto en movimiento como de un ave, de un meteorito, ¿no?, distintos objetos. Es decir, esa es la universalidad que permite comprender, explicitar, y prever las distintas variables de velocidad en los distintos objetos. Ahora bien, entonces tenemos que tanto en la antigüedad como en la modernidad solo se podía comprender lo permanente. Este concepto de lo permanente era explicitado, ¿no?, tanto en la antigüedad como en la modernidad, como con el concepto de sustancia. Sustancia es aquello que permanece invariable en la duración, en el tiempo, es decir, que no es afectado. Aquello que es por sí, podríamos decir. Por ejemplo, la idea platónica es su sustancia, porque permanece invariante debido a que está más allá del tiempo. En cambio, en la modernidad la sustancia está en el tiempo, pero no es afectada, ¿no? Toda sustancia tiene accidentes, tenemos sustancias, la sustancia del accidente, los accidentes son los atributos o los calificativos, ¿no?, de la sustancia, y les voy a dar un ejemplo para que se comprenda mejor. Descartes, este filósofo francés del siglo XVII, plantea, ¿no?, en su texto Meditaciones Metafísicas el caso de una vela de cera, ¿no? La vela puede ser roja, tener perfume, tener figura cuadrada, ovalada, rectangular, etc., distintas alturas. Todos esos son accidentes.
En vez de roja puede ser amarilla, blanca, puede tener otra figura. El tema es que cuando a la cera se la pone al fuego, cambia su figura, puede incluso cambiar su color por reacciones químicas, etc. Es decir, que sus accidentes pueden variar, son aparentes, podríamos decir, mientras que lo real es la cera en sí, la sustancia. Que la cera, a pesar de que cambie de color, de forma, sigue siendo cera, esa es una sustancia, podríamos decir. Es decir, que en la modernidad el concepto de sustancia también sigue siendo aquello que es invariante, ¿no? De este modo, podemos decir que para la filosofía anteriores a Hegel, ¿no? Lo cognoscible, lo que es posible conocer, es solo lo permanente, ¿sí? En cambio, él va a intentar pensar el movimiento, ¿no? Y para intentar pensar el movimiento, tiene que deshacerse primero del concepto de sustancia, es decir, tiene que convertir la sustancia en sujeto, debido a que toda sustancia es permanente, es inmutable. Para que la sustancia devenga en movimiento, tiene que volverse sujeto. Y esto va a hacerlo por medio de una concepción muy interesante de lo real, que es pensar lo real como movimiento racional, ¿no? Como un movimiento ordenado, no caprichoso, no caótico. Un movimiento constituido por etapas, es decir, movimiento concebido como proceso. Para Hegel, lo real es proceso, y este proceso es un movimiento dialéctico o un proceso dialéctico. La dialéctica es claramente y precisamente pensar lo real como un orden racional que posee distintas etapas o momentos. Estos momentos de dialéctica son tres: un primer momento de afirmación, un segundo momento de negación y un tercer momento de negación de la negación o de síntesis, podríamos decir. Para dar un ejemplo y quede claro, el primer momento de esta dialéctica o de este orden de lo real podría ser la niñez o el niño, ¿no? El primer momento siempre es de simple, inmediato porque todavía no posee mediaciones. El niño todavía no se piensa a sí mismo como niño, podríamos decir, no se ha mediado a sí mismo. El segundo momento de negación, podemos decir la adolescencia. El niño toma distancia de sí, se percibe como distinto de lo que era, ya no es un niño, y niega su niñez, ¿no? Por eso esa rebeldía, ¿no? Podemos decir que tienen los adolescentes. Mientras que el tercer momento de negación de la negación o de síntesis, podemos decir que en este momento surge el adulto que niega esa rebeldía, esa negación de la niñez que era la adolescencia, y se reconcilia, ¿no?, con los momentos anteriores y tiene conciencia de haber sido un niño, haber sido un adolescente, y lo incorpora como parte de sí, pero como algo superado, podríamos decir. El tercer momento siempre supera los momentos anteriores. Cuando decimos superar, decimos que cancela, es decir, el adulto ya no es un niño, ya no es un adolescente, pero sí rescata, podemos decir, se percibe como que fue aquello y que él llegó a ser un adulto una vez que gracias, podemos decir, a que fue un niño, que fue un adolescente. Esa es la conservación que posee la superación. En la adultez están la niñez y la adolescencia superadas. Ahora bien, si vamos a concebir de este modo lo real, podríamos decir que para Hegel hay dos formas de concebir la dialéctica. Está la dialéctica natural y la dialéctica espiritual, ¿no? La dialéctica natural es el movimiento racional propio de la naturaleza. La naturaleza también posee un orden, pero este orden es un orden cíclico. También tenemos tres momentos, como siempre, que ahí en el texto está ejemplificado como la semilla, que es el primer momento de afirmación. La semilla se niega a sí misma y deviene un árbol, ¿no? Y ese árbol se niega a sí mismo y deviene fruto. Y ese fruto, podemos decir, es el origen de un fruto que es una semilla, ¿no? Es el origen de un nuevo árbol, de un nuevo fruto, etc. El problema de la dialéctica natural es que, como dice el texto, es una dialéctica truncada. Es decir, que no hay superación del todo, porque podríamos decir que es cíclico, ¿no? Siempre es el mismo resultado. De una semilla surge un árbol y otra semilla, y de esa semilla surge otro árbol. Es decir, hay una repetición, un ciclo invariante del cual no se puede salir. En cambio, la dialéctica del espíritu, que cuando Hegel dice espíritu dice humanidad, dice cultura, ¿no? Ahí Hegel concibe que hay una superación realmente. Porque de estos tres momentos de dialéctica propiamente se sale
a un nuevo nivel, una nueva dimensión. Y el texto ejemplifica, ¿no?, con el concepto de libertad, ¿no? Para Hegel, la historia también posee un movimiento racional, y este movimiento racional tiene como fin la libertad. Entonces él concibe a grandes rasgos tres momentos, ¿no? El momento oriental, el momento antiguo, que contiene lo griego y lo romano, y el momento, por otra parte, cristiano. Si concebimos la historia humana, la historia del espíritu, como una historia de la libertad, intentamos comprender cómo la libertad fue de alguna forma explicitándose, fue deviniendo, ¿no? En el mundo oriental tenemos que uno solo es libre, porque hay un déspota, vamos a decir un monarca, que solo él es libre y los restos son todos esclavos, ¿no? Las monarquías despóticas orientales, podríamos decir. Mientras que en Grecia y en Roma, ya como vimos en la unidad 1, en el apartado 6, ya hay algunos que son libres, ¿no? Estos hombres libres, que no son ni hombres, que no son ni mujeres, ni esclavos, ni niños. Ya del uno al alguno, podemos decir, hay una mayor expansión del concepto de libertad, ¿no? Ahora hay un conjunto de individuos que son libres, y ese algunos contiene al uno, ¿no? Mientras que en el cristianismo, podríamos decir, debido a la idea de que la interioridad o la individualidad es infinita, es decir, es sacra, cada uno de nosotros es un ser sacro, un fin en sí mismo, todos nosotros somos libres por naturaleza. Por lo tanto, ahí tenemos que todos somos libres, y por lo tanto el todos contiene al uno y al algunos. Si tenemos esto en cuenta, vemos cómo de esta forma la realidad para Hegel es proceso, es movimiento racional, ¿no? Mientras más libertad hay, mayor racionalidad, es decir, para Hegel racionalidad y libertad coinciden. Este proceso racional, ¿no?, podríamos también dividirlo de este todo, de lo real, en tres momentos. La idea, como Dios antes de la creación; la naturaleza, como Dios negándose a sí mismo y poniéndose como universo, como universo natural; y el espíritu, cultura o humanidad, como negando lo natural y volviéndose consciente de sí. Es decir, en la humanidad o en el espíritu o en la cultura surge el pensamiento dentro del todo. Y el fin del todo es conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces podríamos decir que la historia humana es el proceso del todo, de lo divino, podríamos decir que ya no es sustancia, sino que ahora es sujeto, porque entró en movimiento y se puso como mundo y se puso como espíritu humano. Y el espíritu humano como cultura intenta comprenderse a sí mismo como Dios, como naturaleza y como espíritu, y a su vez posee una historia que es la historia de la libertad, que es una historia de evolución de este concepto, que llega a su culmine para Hegel en su filosofía, ¿no?, en el siglo XIX, con el Estado. Ahora bien, vamos a pasar por último al apartado 10, que, como decía anteriormente, es una especie de epílogo, de final crítico de esta unidad, dado que hace una crítica general, presentando 4 autores muy importantes también, a la concepción de sujeto, ¿no?, que aparece en los apartados del 1 o del 2, podemos decir, al 9. Hemos visto que tanto en la antigüedad como en el cristianismo, en la modernidad, incluso en la filosofía hegeliana y marciana, lo importante o el núcleo, podemos decir, de esas doctrinas era el sujeto. Un sujeto que era puramente consciente, que era racional, y que cualquiera fuera el objeto de conocimiento, ya sean las esencias para la antigüedad, lo matematizable y esta razón matemática en la modernidad, o esta razón dialéctica que encuentra lo real como un movimiento racional en la filosofía de Hegel y Marx, lo importante siempre era el sujeto, podríamos decir el pensamiento, la conciencia, que aparecía como el núcleo alrededor del cual se volvía comprensible lo real. Sin embargo, desde, podemos decir, fines del siglo XIX y en el siglo XX, surgen algunas sospechas respecto a este sujeto que se cree transparente respecto de sí mismo, pura conciencia, pura racionalidad. Estos autores, que son Darwin, Nietzsche, Marx y Freud, ponen en duda esta concepción del sujeto, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de Freud, con su comprensión de la estructura psíquica constituida en su base por el inconsciente, pone en jaque esta concepción propia del sujeto puramente racional y puramente consciente. La conciencia es solo una de las estructuras que constituye el aparato psíquico, pero no es ni la más grande ni la más poderosa. Debajo está el inconsciente, que de alguna forma constituye, determina la conciencia, ¿no? Por otro lado tenemos a Darwin, ¿no?, que rompió un poco este semblante, esta semejanza que el hombre creía que poseía con lo divino, en tanto el hombre para la cristiandad había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero Darwin viene a decir que nuestros semejantes más cercanos son los primates, ¿no? De este modo rompe con esta concepción creacionista, ¿no?, por medio de su teoría de la evolución. Por otro lado, Nietzsche, igual esto se va a explicitar mejor en la unidad de antropología, viene a decir que los valores puros, los valores morales éticos, podríamos decir, religiosos, que dependen de alguna forma de esta concepción creacionista del hombre como semejante a Dios, tienen como origen no la pureza, no lo divino, no lo celestial, lo universal, lo infinito, sino lo terrenal, el barro, lo pasional y sobre todo las pasiones bajas, ¿no? El hombre bueno y el hombre justo, podemos decir, para Nietzsche, según las concepciones éticas cristianas sobre todo, o románticas, no es bueno por su origen divino o por querer asemejarse a lo divino, sino porque actúa por resentimiento, ¿no? Y por otro lado, por último, Marx va a explicitar que los modos de conciencia, podemos decir, están de alguna forma determinados no por la conciencia misma, no por el espíritu, no por la razón, no por la conciencia, sino por la estructura material. Es decir, nuestro modo de pensar, nuestra forma de vivir, la idiosincrasia que tenemos, las ideologías, las religiones, las filosofías, no son podemos decir, lo principal a la hora de determinar el origen, ¿sí?, de esos modos de ser o esos modos de pensar, sino que esos modos de pensar o de ser están determinados sobre todo por la estructura material, que es la estructura económica. Para Marx, la estructura económica, es decir, el modo en que producimos y cómo está distribuida la propiedad y cómo está institucionalizada esa distribución de la propiedad, determina nuestro modo de pensar, ¿sí? Así, por ejemplo, el sistema económico esclavista va a determinar las filosofías platónicas, la filosofía aristotélica, y no es al revés. Anteriormente a Marx se creía que era el pensamiento, la filosofía, la religión, la que determinaba lo material, es decir, lo universal, la idea, podríamos decir para Platón, determina lo fáctico, lo material, lo empírico. Mientras que para Marx es al revés, es lo material, es la estructura económica, la acción humana, ligada siempre a la producción, al trabajo, lo que determina los modos de pensar. Y esto es un rompimiento, podemos decir, una rotura muy importante, porque invierte el orden, ¿no? Ya no es lo espiritual lo primordial, sino que es lo material ahora. Es decir, estos 4 autores vienen a decir que esta centralidad que tenía el sujeto en las filosofías anteriores es falsa, ¿no? Sobre todo porque el sujeto se haya desbordado, ya sea por el inconsciente, no es totalmente transparente, su conciencia no es totalmente transparente o racional, diría Freud, es posible la locura, el inconsciente siempre ataca o predetermina la conciencia, podríamos decir, y por otro lado rompe con las ideologías que aseguraban esta centralidad del sujeto, ¿no? Sobre todo Darwin, que rompe la idea de esta ligación inmediata con lo divino, y Marx, que de alguna forma rompe con la preponderancia de lo racional y de la conciencia, de lo universal, de los conceptos por sobre la realidad. Bueno, estos han sido los 3 apartados que tenemos para intentar comprender hoy. Muchas gracias por la escucha. Saludos.